mismo. Dicho esto, vamos a ir a nuestros temas de hoy. Tenemos a dos invitados. Ambos han sido miembros del Parlamento que fue disuelto a fines del año 19. Ambos eran del mismo grupo político de Izquierda Nuevo Perú. Uno de ellos está con nosotros, Richard Arce, el otro, Alberto Quintanilla, se halla en su región de Puno. Y queremos contar con la experiencia de ellos para juzgar. Incluso yo diría, con la experiencia del surandino, el proceso político que estamos viviendo con la llegada a la presidencia por una parte de Pedro Castillo y la designación como primer ministro del señor Guido Bellido. Muy buenos días, Richard Arce, gracias por su presencia en RPP. Muy buenos días, Fernando, un gusto poder dialogar contigo. Aprovechar para saludar al país en este bicentenario. Era importante que tengamos una gran fiesta, 200 años de nuestra independencia, de nuestra vida republicana, pero lamentablemente estamos siendo testigos de una crisis política innecesaria que nos pone en cuestión. Vamos a presentar también a nuestro otro invitado que está en Puno, entonces tenemos contacto vía digital con él, Alberto Quintanilla. Muy buenos días, señor Quintanilla. Buenos días, señor Fernando Carvalho. Un saludo a Richard Arce, que está presente en sus estudios, y un saludo a todo el país y una solidaridad con los hermanos de Piura y del Norte por este sismo de hoy día. A sus órdenes. Vamos entonces directo al punto. Quiero saber de uno y el otro la misma pregunta. ¿Fue una buena decisión nombrar a Guido Bellido como primer ministro, señor Quintanilla? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que respetar que el plan de gobierno de Pedro Castillo, que lo ha anunciado al final de su campaña, lo ha presentado el día 28 de julio al país, es responsabilidad del presidente de la República. Y él encuentra que el señor Guido Bellido es uno de los operadores que él considera oportuno en esta oportunidad. Podemos discrepar, y yo hubiese preferido que fuera otra persona, tal vez Gina Boluarte, no sé, pero es una decisión que hay que respetar y respaldar. El que dirige la política en el país desde el Ejecutivo es el presidente de la República. Señor Richard Arce, ¿fue o no una buena idea? Pienso que es un error político y no estamos cuestionando el hecho de que Guido Bellido sea una persona que viene del Ande, que es de Chumbivilcas. Es muy importante resaltar, porque es un profesional que ha salido adelante, eso no está en cuestión. Los cuestionamientos vienen a colación justamente de su actuar político durante todos estos años. Su posición, que ya ha sido notorio y he tenido inclusive la posibilidad de observarlo, de ser misógino, homofóbico, pero sobre todo esa falta de capacidad para poder dialogar y concertar, porque él tiene posiciones radicales. Y para ser premier, Fernando, se requiere un cierto perfil que justamente calza con esa capacidad de diálogo, de concertación, de tender puentes, inclusive de ser el péndulo entre el presidente de la República y el otro poder del Estado, que es evidentemente en oposición, y ponen en un riesgo innecesario al propio gobierno con esta decisión, porque en el caso del premier se podría jugar en el Congreso de la República la posibilidad de ganarse una censura de su gabinete e inmediatamente se iniciaría todo un proceso de confrontación. En realidad yo creo que se ha gatillado el inicio de esa confrontación política. Señor Quintanilla, usted nos ha dado una primera respuesta principista, recordando que es una facultad constitucional del jefe de Estado escoger a su primer ministro, pero terminó diciendo que hubiera preferido a alguien como Dina Boluarte. ¿Por qué? ¿Cuál es el perfil que tendría Dina Boluarte y que no tendría Bellido, puesto que usted hubiera, pese a todo, preferido que sea otro el nombrado? Mire, en política uno siempre busca concertar y sumar esfuerzos y escoge, digamos, a las personas que van a contribuir a ello. Se ha escogido por parte de Pedro Castillo al señor Guido Bellido. Al margen de la posición principista que usted reconoce en mi declaración primera, que es la facultad del presidente, yo quiero decirle que esperemos, démosle la oportunidad, porque hasta la fecha el señor Guido Bellido, si bien ha tenido algunas declaraciones públicas que se conoce, que no son las más afortunadas, creo que no está condenado y que como cualquier ciudadano tendrá que esperarse un pronunciamiento si es que hubiera el caso de la justicia al respecto. Mientras tanto, eso es lo que tenemos y esperemos y démosle la oportunidad.
ya ha presentado al gabinete, se ha incluido Pedro Frank y Aníbal Torres el día de anoche, a los que se han sumado los anteriores ministros que ya comentaron, y esperemos su mensaje y esperemos. Creo, digamos, que en política... Usted dice bien que no está condenado, pero sí está investigado por un tema grave que es sensible para la mayoría inmensa de nuestro país, que es una actitud por lo menos ambivalente frente a Sendero Luminoso. Está investigado. Quiere decir que va a tener que destinar parte de su tiempo y su energía a defenderse de esta investigación fiscal. ¿Por qué escoger a alguien que se haya en esto, no condenado, repito, pero sí investigado por un asunto grave? ¿Cómo interpreta usted eso? Bueno, pero la investigación puede ser grave por la tipificación del delito de apología al terrorismo, pero el hecho son sencillos. Hace unas declaraciones que me imagino ya la Fiscalía las tiene en su poder y habrá que indagar qué repercusión tiene en eso. Para muchos dirán que no tiene ninguna connotación penal, otros dirán que merece, digamos, un juzgamiento. Pero eso dejémoslo al Poder Judicial, respetemos la división de poderes. Y otro elemento esencial: en política tenemos que aprender a diferenciar el accionar colectivo, que se traduce en un programa, una propuesta al país, de las responsabilidades personales. O sea, si es que, como dice Richard Arce, uno diría, digamos, el otro ha declarado en una oportunidad homofóbicamente, ya no, nunca más voy a juntarme con él, ciertamente no hay ninguna posibilidad de hacer política en ninguna parte, ni en ninguna agrupación. Vayamos a cualquier partido en el país y van a encontrar una serie de personas que tienen que responder personalmente. De acuerdo. Por eso es que en una república se separa lo individual de lo colectivo, claramente, y eso es un principio que hay que respetarlo. Así es. ¿Ha quedado convencido usted con las explicaciones que ha dado el señor Quintanilla? Habría que hacer la precisión que uno tiene una trayectoria y de la noche a la mañana no se va a deconstruir, por ejemplo, en su posición, que ha sido claramente manifiesta, inclusive en sus exposiciones que él hacía en las redes sociales. Y aparte, o sea, yo no te voy a venir a comentar el detalle personal que yo vi, y puede ser hasta una apreciación subjetiva. Ahora, vayamos a temas sustanciales. El señor Guido Bellido y el señor Bermejo, actualmente en el Congreso, están prohibidos de formar parte de la Comisión de Defensa y Orden Interno y de la Comisión de Inteligencia. ¿Por qué? Porque justamente tienen procesos judiciales, investigaciones fiscales relacionados a un tema tan sensible que nos atañe a toda la población. Es respecto a lo que representó el tema de Sendero Luminoso en el pasado y un deslinde abierto a lo que representa esa insanía terrorista. El asunto es por qué la ley les prohíbe como congresistas acceder a esos espacios donde tienes información privilegiada de seguridad del Estado, información que corresponde a la protección de información, de investigaciones inclusive que se realiza y que permite tomar decisiones a los congresistas. Ahora, como premier, él va a ser el que va a direccionar la política relacionada justamente a esos temas donde está cuestionado. Se han metido en una encrucijada y la pregunta es, ¿qué va a hacer en esta situación de exponer, en este caso el premierato, a una situación inclusive legal? De acuerdo, tenemos que ir a una pequeña presencia de los anunciantes de RPP y luego retomamos nuestra conversación con Alberto Quintanilla, que está en Puno, y con Richard Arce, que está en la sede de RPP en Lima. Son las 9:19, estamos conversando con dos excongresistas de Nuevo Perú, el señor Alberto Quintanilla, que sigue siendo miembro de ese partido, está él radicado en Puno, su región natal, y por otra parte en Lima se halla en la sede de la RPP Richard Arce, que renunció a Nuevo Perú justamente por el acercamiento que este partido tuvo en cierto momento con Vladimir Cerrón. Yo quisiera saber, ¿cómo evalúa usted, señor Quintanilla, el hecho de que un dirigente fundador de un partido como Perú Libre esté ya no investigado, sino condenado por corrupción en el ejercicio de sus funciones como gobernador regional de Junín? La corrupción, que sabemos es una tara terrible y que ha motivado a que expresidentes vayan a la cárcel y estén sometidos a juicios y todo lo demás. Y que sin embargo esta misma persona, Vladimir Cerrón, se jacte de manera manifiesta, vía tuit en particular, de la influencia que él tiene para, por ejemplo, derrotar a la izquierda caviar, limeña y a Chicago's Boys, como el ministro de Economía que ha jurado anoche. ¿Cómo percibe usted el rol de Cerrón en su calidad de condenado por la justicia?
Bueno, en primer lugar hay que señalar de que las responsabilidades penales son personalísimas y al señor Cerrón ha sido ya investigado y condenado en una primera instancia, está En segundo también, ha ¿eh? interpuesto En dos instancias. los Sí. recursos impugnatorios. Bueno, pero todavía tiene una casación, no hay una sentencia firme. Pero más allá de eso, él responderá con dignidad y hidalguía, digamos, sus responsabilidades penales y tiene que diferenciar del colectivo. En segundo lugar, hay que reconocer que Vladimir Cerrón aportó el partido Perú Libre con el cual postuló Pedro Castillo. Si no hubiese sido posible que el señor Pedro Castillo sea candidato. Ese es un hecho objetivo que hay que reconocerlo. Por otro lado, creo yo, digamos, de que el esfuerzo de unidad es en torno a una propuesta programática. Yo me voy a unir con el señor Richard Arce, con el compañero Richard Arce o con el señor Miguel Ramos, cualquiera de ellos sea el nombre, en base a una propuesta programática, no en torno a los defectos que uno pueda tener o no. El defecto porque no si es, no, haríamos de condena la no es política defecto. inviable. Mire, tiene una condena, pero ciertamente si hubiésemos dicho nada con Cerrón, simplemente no hubiese podido ser posible la postulación de Pedro Castillo. Mire, en política uno tiene que hacer viable lo que propone, los programas a los cuales se aspira, la visión de país que tenemos con lo que tenemos. Y las personas tienen una serie de limitaciones y vicios y hay que tener la oportunidad de rectificarse. Yo no comparto la posición de que al menor error ya no hay más que hablar con él. Esa es una posición que nos lleva a fraccionar y a romper y a retirarnos a cada momento. Y ese es uno de los problemas que tiene la izquierda. La izquierda tiene que responder al país en torno a una visión programática y no en torno a las miserias por las cuales la gente de izquierda se ha dividido o otros partidos de derecha también lo hacen. Señor Richard, ¿ha quedado convencido con esta explicación sobre Vladimir Cerrón? Discrepo con Alberto fraternalmente si desea, pero es importante saber con quién te estás juntando. Si vas a proyectar la propuesta política de una alianza electoral, de una alianza política para poder construir un frente, por ejemplo, ya sea de izquierda o de derecha, si bien es cierto, tiene mucha prevalencia el lado programático, pero de la misma manera tiene que haber ciertas coincidencias, pero con personas hasta cierto punto honorables. Entonces, ¿para qué existen las sentencias judiciales? Más aún en el caso de Cerrón, el Tribunal Constitucional se pronunció en esta semana pasada que ya no le van a aceptar cada una de esas acciones que presentaba, que tiene todo el derecho de hacer con sus abogados respecto a pedir habeas corpus con la sentencia. Y además tiene 9 procesos fiscales donde está involucrado abiertamente en temas muy sensibles. Que viajen a Huancayo y vean el Puente Comuneros, que viajen a Junín y vean el Hospital El Carmen. ¿Cuántas personas han muerto por la indolencia de gobiernos regionales corruptos que no han podido construir un hospital? Entonces, objetivamente, ¿cómo puedo hablar de lucha contra la corrupción, Fernando, si tengo al lado a una persona con esos antecedentes? Entonces, quisiera plantear otra pregunta. Y eso le hace daño, permíteme para cerrar la idea, eso le hace mucho daño a Pedro Castillo, porque él habla también lucha contra la corrupción, pero inmediatamente le das carne a los buitres, que son los detractores que están pretendiendo inclusive tumbarse su gobierno, porque le está regalando prácticamente el argumento para descalificar el gobierno y pones en riesgo la gobernabilidad del país. Ha sido una elección muy confrontacional, muy polarizante, donde la diferencia ha sido muy estrecha y lo que se debe buscar más bien es garantías para generar esa confianza y respaldo de la población, porque ahora Pedro Castillo ya no es presidente de su partido ni de sus votantes, sino es de todos los claro peruanos. Que sí. Señor Quintanilla, hay un riesgo también que la izquierda en general las confronta, no solo, y que vemos en este gobierno, que es un gusto por los símbolos, un gusto por los discursos, la sensación de encarnar una legitimidad histórica. Es la primera vez que un campesino es elegido presidente de la República, es la primera vez, etcétera, y poco énfasis en los proyectos y en las reformas. Yo quisiera comprender qué siente usted esa actitud de hacer política sin experiencia en la gestión
¿Cuánto cuesta algo? ¿Cuánto cuesta hacer esto? ¿De dónde sacamos el dinero? ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Cómo se va a hacer una licitación? Esa parte, que no es brillante, pero que es la decisiva de la política, porque eso es lo que favorece o no la calidad de vida. ¿Usted siente que es un gabinete orientado a resultados y a ejecución de proyectos? Mire, yo creo que este gobierno de Pedro Castillo, para legitimarse, tiene que ser desde un inicio honrado y en su lugar eficiente en el combate a la pandemia y en la reactivación de la economía. No tiene oportunidad, como en otros hechos, de 100 días de tregua, de la luna de miel, etcétera. Tiene que ser eficiente y honrado desde el comienzo. En el discurso presidencial del 28 de julio le hemos visto gestos que son saludables. Ese hecho de decir que no va a gobernar en Palacio de Gobierno no es porque el Palacio de Gobierno no sea cómodo, no, sino es un símbolo de decir yo rompo con una postura colonialista. Y en segundo lugar ha dado el otro propuesta de plantear la modificación de la Constitución. Lo que falta es la concreción y yo concuerdo con usted. Pero eso lo escucharemos en la presentación del gabinete que tiene que hacer en las 3 semanas siguientes, antes de cumplir los 30 días, para que reciba el voto de confianza o no del Congreso de la República. Escuchemos las declaraciones de los ministros, como Hernando Ceballos, que ha dicho anoche por un medio de comunicación en el cual él va a tomar algunas medidas para proseguir o seguir la vacunación en el país. Creo que la parte ya operativa tendrá que presentarla los ministros y el gabinete en su oportunidad. Los gestos y los objetivos mayores ya los ha planteado en el discurso presidencial el 28 de julio, como corresponde el presidente. Ahora, usted habla sobre el símbolo de no gobernar en Palacio de Gobierno, pero escamotea quizá que al abandonarlo no se sabe de dónde está y está violando exigencias legales de transparencia, porque de facto no podemos fiscalizar y no podemos saber con quién se reúne y qué reuniones mantiene el jefe de Estado, ni siquiera desde dónde despacha. Eso usted como hombre de leyes reconocerá que abre una brecha de inseguridad jurídica. Mire, todo el mundo sabe y es un hecho objetivo que él está despachando del Centro de Convenciones desde el distrito de San Borja. O sea, es un absoluto hecho conocido. Hayan jurado los ministros, ha tenido reuniones. Yo no creo que esté despachando desde la clandestinidad, creo que está despachando transparentemente desde el Centro de Convenciones y lo ha hecho público, ¿no? Ahora esperemos ya que defina dónde va a ser la sede formal de su gobierno en los próximos días. Ha dicho que no va a ser en Palacio y ahora está utilizando el Centro de Convenciones en San Borja y esperamos que en los próximos días lo haga. Me parece no puede de ninguna manera tratar de insinuarse que está haciendo un gobierno clandestino o de un sitio inesperado. Bueno, digamos, poco sujeto a la transparencia y poco sujeto al control ciudadano desde ese punto de vista, sí, porque usted cree presumir que está ahí, pero no sabemos horario, no hay una agenda que se haga pública, quiénes entran, quiénes salen, a quiénes recibe el jefe de Estado. Eso lo hemos tenido. Es gracias a eso que se pudo saber cosas sobre jefes de Estado. Si usted cierra esa apertura y no garantiza transparencia, pues todo está permitido. Pero veamos qué nos dice Richard Arce sobre este punto. Los símbolos en su relación con los proyectos y con la parte aburrida y laboriosa del arte de gobernar. Hay que resaltar, Fernando, que el mensaje simbólico desde su alocución el 28 de julio en el Bicentenario, rompiendo esquemas con el protocolo respecto a la vestimenta, su recapitulación histórica que hizo de la colonia en presencia del rey de España y lo más importante, el reivindicar a las poblaciones tradicionalmente excluidas como son los quechuas, los aymaras, los pueblos selváticos y esa posibilidad de tener a un maestro rural es un mensaje muy potente y un orgullo para todos nosotros tener un presidente, un ciudadano común y corriente como presidente. Y eso tiene que estar refrendado con las acciones. Y tú acabas de decir algo muy importante. Suena también muy bonito, como romper esquemas, dejar el Palacio de Gobierno. Pero el Palacio de Gobierno, solo una nota, no tiene nada que ver con colonial, fue hecho en el siglo XX. Lo segundo, tú acabas de afirmar, y en eso estoy totalmente de acuerdo, y le pediría al ex congresista Quintanilla que reflexionemos. Las autoridades estamos obligados a exponernos al escrutinio público. Y por leyes de transparencia, pero también por ética, uno como autoridad tiene que informar las acciones
que realiza, las actividades, hay una agenda presidencial. Y lo más importante, saber con quiénes te reúnes, quiénes entran a Palacio. Este inefable personaje como Richard Swing, ¿cómo se ha podido destapar? Cuando se ha detectado que justamente entraba en horas no habidas a reunirse con el presidente. Y hay otro detalle más. Entonces, ¿qué están buscando? Que Vladimir Cerrón sea el que tenga el poder bajo la sombra para que no aparezca en las agendas de ingresos al Palacio de Gobierno cuántas veces se ha ingresado. Que esto sea transparente, por el bien del país. Yo sé que Vladimir Cerrón tiene todo el derecho por ser presidente del partido, pero eso ya es un tema del presidente Castillo para diferenciarse por su bien, para generar credibilidad. El tiempo nos ha vencido. Yo quisiera darle al señor Quintanilla la posibilidad de decir sus palabras finales, por favor. Bueno, yo creo que estamos a 2 días o 3 de que ha sido ungido presidente Pedro Castillo. El primer día estuvo en Ayacucho y el segundo día se sabe que viajó a Piura para atender la emergencia y ahora está de retorno en Lima. Más transparencia, más agenda pública es imposible. Creo que tengamos que tener la prudencia del caso. Ubiquémonos en el tiempo, ubiquémonos en los espacios que son claramente limitados en una república. En una república las responsabilidades son personales e individuales y no colectivas, y lo colectivo está por encima de lo individual en política. Y eso que tenemos que tener absolutamente claro. Si retrocedemos en el tiempo, según la lógica de mi ex colega congresista Richard Arce, a quien tengo mucha estima, no hubiese sido posible la elección de Pedro Castillo. Y eso que dice que lo felicita ahí, siempre tiene que ser inviable. Ubiquémonos en el tiempo. Muchas gracias. Palabras finales, señor Richard. Es muy importante entender qué va a pasar en el futuro. Analicemos escenarios futuribles. Lo más probable es que el Congreso podría censurar el gabinete de ministros. O también podría jugar con una estratagema mucho más estratégica. Aceptar a Bellido para que se deteriore la imagen del gobierno de Pedro Castillo. Y en este caso, el fusible siempre es el ministro. El día que juramenta, se pone el fajín, a la par firma su carta de renuncia, porque los ministros tienen ese carácter, porque de alguna manera representan al gobierno en las acciones políticas, porque el presidente no tiene responsabilidad política de sus acciones. Entonces, en concreto, presidente Castillo, escucha a Pepe Mujica, tenga la humildad cuando cometa el error, pensando en su pueblo, pensando en el bienestar de todo el país. Escuche las voces críticas. Es fácil escuchar la melodía de la gente que te halaga, que está en tu entorno, en este momento más aún si estás en el poder. Pero con todo respeto, busquemos una solución pensando en el país, en este bicentenario, tiene la gran oportunidad para Muchas gracias, Richard Arce, muchas gracias también a Alberto Quintanilla por su presencia en RPP, que tengan un buen sábado y seguiremos contando con ustedes para comprender la evolución política de nuestro país. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Vamos a ir a